Muchas gracias por estar una vez más con Ezequiel Trumper en este programa que le presentamos a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, y también pueden escuchar a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y también de Radio Universo de Bay of Plenty, también en Nueva Zelanda. Señoras, ustedes se dan cuenta que está cambiando el enfoque informativo completamente en el mundo. La gente se ha cansado insólitamente pero como habíamos pronosticado aquí en programas anteriores, donde tratamos de analizar lo que está pasando y no entrar a la inmediatez del slogan mediático. Y la gente se ha cansado de la guerra de Ucrania. Ya prácticamente la cobertura está siendo relegada a noticias segunda, tercera, y si sigue así va a ser cuarta, quinta y sexta en los próximos días y semanas. Esto es porque es muy difícil cubrir una guerra, nunca se sabe cuál es la verdad de los dos lados. La matanza es real, hay gente que está cayendo por todos lados en el frente ucraniano. Putin está redoblando la apuesta. En Rusia la posición que Putin tiene no es lo que le dicen en Occidente. Mucha gente en Rusia está a favor de lo que ellos llaman una especie de avanzada militar para proteger a Rusia, así como se lo presentan. Está prohibido hablar de invasión o de guerra. Zelensky, por otra parte, el presidente ucraniano, presenta a Rusia como unos criminales de guerra, que es lo que lo son. Pero por otro lado, él no saca patente de demócrata tampoco. Acaba de prohibir a 10 u 11 partidos de la oposición, incluido a un partido que era el partido de oposición más popular, con más de 40 y pico de bancas en la Cámara de Representantes, de lo cual poco se habló y se publicó en el mundo, y cuyo líder político está preso. O sea que prácticamente en Ucrania, en el medio de la guerra, decretaron el partido único, y esto no es que estar a favor de Putin, eso yo tengo que contar la verdad. Y tomaron los canales de televisión, están todos con el gobierno, y han eliminado a la oposición. Eso no habla justamente de que sea un país enteramente democrático, y la excusa que se ha dado de que estaban a favor de Rusia no tiene asidero, porque los partidos de oposición habían condenado a la invasión de Putin sin pelos en la lengua. Pero les quiero contar esto para que usted vea que esto es una guerra sangrienta, espantosa, innecesaria, pero no es todo blanco y negro, como le quieren contar. Putin, por supuesto, debería ser juzgado por un tribunal de guerra por crímenes de lesa humanidad, pero tampoco pongamos a Zelensky en el panteón de los demócratas más valorosos del mundo, porque, claro, está poniendo preso a sus opositores y está ha disuelto todos los partidos políticos que quedan de oposición a él. O sea que eso no es una democracia tampoco. El problema que tenemos en ese conflicto, y después vamos a pasar a otros temas que lo acusan a usted quizás más que esto, es que Kiev tiene 35 horas de toque de queda. Militares ucranianos están en la casa de espías rusos. Aparentemente la brutalidad de la guerra es tremenda. Violaciones, castraciones, una cosa espantosa que no quiero ni contarle porque es hasta perturbador. Y el temor es que existe una hipotética guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. El tema es que el portavoz del gobierno ruso no descarta el uso de armas nucleares. Y en una entrevista que hicieron con una cadena de televisión estadounidense dijo que, pues ese es el principal problema para el resto que no está allí, ¿no? Que Rusia tiene una doctrina de seguridad interior y es pública, y que solamente van a usar armas nucleares si hay una amenaza existencial para Rusia. Eso es lo mismo que tiene lo que dice Estados Unidos, en el sentido, es exactamente lo mismo. Cuando le preguntaron si estaba convencido, seguro de que Putin no utilizaría la opción nuclear en el contexto de Ucrania, él dijo que, bueno, no dijo ni que sí ni que no. Dijo que Putin todavía no ha logrado ninguno de sus objetivos militares en Ucrania, aunque dice que asegura que la operación militar en el país se está produciendo en estricto cumplimiento de los planes y fines que tienen fijados de antemano. Por supuesto que hay una resistencia feroz, pero quizás sea fútil a la larga. Estados Unidos no va a intervenir con fuerzas propias. El espacio aéreo no va a ser intervenido por la NATO, y a menos que ataquen realmente un país de la OTAN, que yo descarto realmente en todo sentido, no creo que esto pase a mayores y se transforme en una guerra regional,
con todas las consecuencias que tiene desde el punto de vista geopolítico, donde la globalización que había surgido a partir de que se terminara la Guerra Fría está en un retroceso, lo que tiene un enorme efecto adverso para las economías mundiales. No han ayudado las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, que dijo que la perspectiva de un conflicto nuclear antes impensable ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad. Putin dijo a fin del mes pasado que las fuerzas nucleares de su país deberían estar en máxima alerta. Estados Unidos obviamente eso y Europa lo tomó con enorme preocupación, pero el tema es que existe el principio de mutua destrucción masiva. Yo creo que si ellos saben que usan eso, las represalias van a ser tan o más brutales y la NATO en ese sentido tiene todas las armas necesarias, pero claro, en un conflicto nuclear no ganaría nadie, ¿verdad? Así que en eso está la guerra, en una lucha sangrienta donde yo les contaba en el programa anterior las perspectivas de la paz y hoy en día nadie habla de eso, nadie. Aparentemente no, si están discutiendo un acuerdo de paz, lo deben tener muy en secreto y nadie en este momento quiere dar un brazo a torcer, ni siquiera están haciendo filtraciones a la prensa acerca de, obviamente, cómo sería ese plan de paz, no estarían negociándolo. Yo le dije el otro día que estaban negociando en Turquía, aparentemente todo eso, o están, reitero, en un terrible secreto o nada está pasando. Y eso preocupa. Pero reitero, esto se está transformando cada vez en un conflicto regional, la atención del mundo se está disipando y en 2 o 3 semanas más yo creo que esto va, si no hacen un arreglo de paz, se va a convertir en una carnicería de la cual nos vamos a enterar cada vez menos. Lamentablemente, una tristeza tremenda, pero nuestra obligación es contar lo que está pasando y no lo que a usted le gustaría escuchar o a mí me gustaría informarme. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estoy seguro que para la persona de a pie que nos escuche en cualquier parte del mundo occidental, sea en Australia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde fuese, el principal problema hoy no es la guerra en Ucrania, sino la inflación. En Estados Unidos la inflación está al 7,5%, en Gran Bretaña anunciaron ayer que está al 6,2%, en Australia insisten con que está al 3,5%, pero no les cree nadie, porque si la inflación en Australia es del 3,5%, los salarios se aumentaron apenas el 2%. Pero en realidad la inflación no es la cifra que yo le estoy dando. Le voy a dar ejemplos al azar. Voy a tomar el mercado australiano, por ejemplo. Las verduras y frutas aumentaron, dicen ellos, el 6%. La carne, pollo y demás, el 8 o 9%. El precio de la gasolina aumentó el 33%. Eso se debe a que ha aumentado el precio del trigo, de la lata, donde hay que hacer los envases, obviamente de la gasolina, que ha llevado a que las compañías tengan que subir el precio de muchos de sus productos. Muchos dicen que lo último que quieren las compañías es subir sus productos, el precio de sus productos. Yo no creo que sea así. Pero se está hablando de que el precio de las pastas, de los tomates en lata, de la fruta enlatada, de lo que comen mucho en Oceanía, como las baked beans, que para mí me dan asco, pero es lo que se come, lo que se consume, va a aumentar un poco más del 10% en las próximas semanas. Y bueno, eso ha hecho que estemos en una situación complicada, porque por otro lado, si usted tiene dinero no sabe dónde invertirlo, porque si usted compra activos en la bolsa, que es que tendrían que subir, porque cuando sube todo tiene que subir los activos también, bueno, eso no es tan así. Usted puede comprar activos en la bolsa para protegerse de la inflación y terminar con menos plata de la que tenía al principio, es un grave riesgo. La bolsa se ha corregido los últimos días, y tuvo la semana pasada una de sus mejores semanas desde el año 2020, pero venía de una bajada brutal como no se veía desde esa época también. O sea que quien puso plata a la bolsa el 1 de enero hoy está perdiendo plata. Por otro lado, las propiedades han subido brutalmente también. Ni hablar en Australia, donde el año pasado, según las estadísticas oficiales, aumentaron el 21%. Yo no les creo, claro, eso depende del sector, del lugar, de la ciudad y demás.
Muchas no subieron ni eso, muchas bajaron, depende del lugar. Por eso es lo que dicen las estadísticas. Y entonces, si quiere protegerse de la inflación, ¿qué puede hacer? Comprar propiedades cuando subieron el 10-15%. Es complicado. Además, el problema del mercado inmobiliario que no es solamente ilíquido, sino que tiene un alto costo de entrada. Porque usted tiene que pagar impuestos enormes cuando compra una propiedad. Pues tiene que pagar stamp duty, por ejemplo, en Australia, si usted compra una propiedad de Estados Unidos, no tiene que pagar stamp duty, pero tiene que pagar impuesto a la propiedad, que es prácticamente el 1% del valor de la propiedad todos los años, aunque no tiene que pagar stamp duty de entrada, es más del 1% en algunos lugares, depende del estado. O sea que el costo de tener o entrar al mercado inmobiliario es también muy alto. Y por otro lado, usted no puede poner plata en los bancos, porque si pone plata en los bancos no le dan prácticamente casi nada de interés. En épocas anteriores uno ponía el dinero en el banco porque le daban 4 o 5%, hoy si le dan el 2% da las urras y ni eso. Las tasas de interés están empezando a subir tímidamente en el mundo. En Estados Unidos las subieron la semana pasada al 0.25%, que es muy poco todavía. Se dice que las van a subir 6-7 veces más durante el resto del año, pero es muy difícil, por otro lado, subir las tasas de interés en un momento en que el mercado de valores está sucumbiendo, porque por más que hablan de que lo que pasa en Wall Street no afecta en Main Street o la calle del hombre común, eso es falso, no es así. Así que estamos en un momento complicadísimo a nivel mundial, y aquí no le vamos a dar la solución, sino le estamos dando una descripción del problema que tenemos. Tenemos una guerra que no sabe dónde se va a terminar, un resquebrajamiento del mapa geopolítico mundial, una especie de segunda fase o tercera fase de una guerra fría, sanciones contra la economía número 11 del mundo que no se van a levantar ni que haya un tratado de paz pasado mañana, el conflicto incipiente o por lo menos potencial que existe entre China y Taiwán, que sería incluso peor de lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania desde el punto de vista económico, tasas de interés que empiezan a subir, inflación galopante, y tenemos el fantasma de un problema mucho más serio, que es que haya inflación con recesión, que es lo que pasó allá en la década del 70. Estamos hablando de los países centrales, por supuesto. Y además, al mismo tiempo que eso ocurre, una falta absoluta de liderazgo político. No hay una sola figura mundial que uno puede decir, bueno, este tipo la tiene clara, sabe lo que está haciendo. Y bueno, al no tener liderazgo en el mundo y tener líderes que están muchas veces muy bajo de lo que uno pretendería a nivel político, agrava el problema. Fíjese que la figura más importante de Europa hoy es Macron, imagínese en Francia, ¿no? Imagínense, Boris Johnson está bajo la picota, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hasta se cuestiona su capacidad cognitiva y si no tiene demencia civil. En Australia estamos por tener elecciones en las próximas semanas. Tenemos un primer ministro muy mediocre como Scott Morrison, que prácticamente va a ser casi, se dice según las encuestas, que va a perder ante un líder que no ofrece ninguna confianza como Albanese, que es un hombre también de escasísimas luces, y lo decimos esto basado en sus apariciones públicas de los últimos 20 años, con lo que lo hemos venido siguiendo. Así que es un momento bastante desalentador. Y todo lo que uno puede hacer en este momento es tratar de cuidar el patio propio y resguardarse en un lugar donde hay pocos lugares para hacerlo realmente. Porque ni siquiera poner la plata en efectivo hoy o dejar la plata en efectivo hoy le da el tipo de garantía. Ese es el panorama. No tengo solución, pero eso es lo que está ocurriendo. Hacemos una pequeña pausa, la última, y continuamos. Aunque parece que han pasado 30 siglos, hoy se cumplen 2 años, o esta semana, de la pandemia que azotó al mundo y que prácticamente lo paralizó durante casi 2 años enteros. Hace 2 años, a esta altura del partido, los gobiernos de todo el mundo nos informaron o exigieron que teníamos que estar en nuestras casas, que teníamos que usar máscaras o barbijos, que no podíamos ir ni aquí ni para allá. Restringieron las fronteras de todos lados que ustedes conocen. No lo voy a reiterar, pues ya lo conocen, no voy a hacer un resumen. Pero pasaron 2 años. Hoy en día el COVID está en un retroceso prácticamente absoluto. Por ejemplo, en México
Hubo el 21 de marzo solamente 15 muertes, que es un número realmente bajísimo. Casi no se registran casos de muertes en la gran mayoría de los países, esos son números realmente muy bajos. Y en la Argentina hubo 105 muertos en las últimas 24 horas. En Gran Bretaña se han levantado todas las restricciones. Yo estoy en Londres en este momento y entré a este país hace unos días y entré como si hubiera estado en el año 2014. Nadie me pidió absolutamente nada, no tuve que llenar ni un formulario. Nadie usa barbijo en ningún lado, a menos que alguien quiera. Los teatros están llenos, todos están llenos, igual que en Estados Unidos. Ya podemos entrar y salir de Australia sin ningún tipo de inconvenientes, no como fue antes. La palabra cuarentena prácticamente se extinguió del vocabulario. Pasamos de vivir una pesadilla a estar volviendo a una vida normal. Pero por supuesto, después de haber vivido una pesadilla, nadie queda indemne de la pesadilla. Y yo creo que el verdadero costo del COVID recién se va a ver en los próximos años con los temas de salud mental que el COVID produjo, con el aislamiento social, la separación de familias, matrimonios rotos y un montón de otras cosas, especialmente en el sector educativo para los chicos que no pudieron ir al colegio en muchos lugares del mundo por un año entero. Lo que ha quedado demostrado era absolutamente innecesario. Pero lo importante de esto es, reitero, lo siguiente. Estamos a 2 años y ya prácticamente uno puede caminar por el mundo y la gente no habla más de COVID. Como leía por ahí en tono humorístico, en las redes sociales todo el mundo pasó de ser un experto sanitarista a un experto en estrategia militar, porque se preocupan de lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que nadie puede entender nada desde afuera, ¿verdad? Así que eso es una noticia muy buena de que estamos volviendo a un nivel normal, donde podemos realmente transitar, comunicarnos, sin los impedimentos que teníamos hasta hace muy poco, y la gran mayoría de los cuales, tenemos que decir, fueron completamente innecesarios. No vamos a cargar las tintas ahora porque quienes tomaron las decisiones démosle el beneficio de la duda con algo de caridad humanitaria, digamos que no sabían lo que estaban haciendo porque no sabían lo que estaban enfrentándose, no tenían información necesaria. En total, en Estados Unidos hay un millón de muertos contabilizados por el COVID, 1 millón, aunque en algunos casos se sospecha de que nada tiene que ver el COVID, sino que murieron con COVID, pero por razones que nada tienen que ver con el COVID. En la Argentina murieron 127.000 personas oficialmente por el COVID. En Chile, 56.000 personas. Felizmente, en Australia murió muy poca gente. Ahora le voy a dar la cifra. En China nos macanean, dicen que tienen 1.300 millones de habitantes, pero solamente murieron 4.600 personas. Obviamente no les cree... No les cree nadie, creo que ni ellos se van a reír ellos mismos cuando publican esa estadística. Pero reitero, felizmente esto se está terminando. En total hubo 6.100.000 muertos con COVID. Yo no sé si decir que fue de COVID. Y bueno, es así. En Australia hemos tenido 5.788 muertos oficiales. En Nueva Zelanda apenas 184 personas fallecidas. Insólitamente, Nueva Zelanda sigue uno de los pocos países del mundo que sigue cerrado, democracias por lo menos, que siguen cerradas al planeta. Usted como australiano a partir de abril va a poder ir a Nueva Zelanda, pero si usted no es australiano, neozelandés o de otras nacionalidades específicas, usted no va a poder ir a Nueva Zelanda creo que hasta octubre, que es una cosa ridícula, ya no tiene ningún tipo de explicación. Pero lo bueno de todo esto es que hemos pasado una pesadilla tremenda. En Gran Bretaña murieron 164.000 personas, en Francia 138.000, en Brasil 658.000, en India 517.000. Reitero, es difícil establecer si fue con o de, pero es lo que pasó, el mundo cambió y ahora están hablando que puede haber una nueva variante, pero ya la gente ya casi no sé.
se encoge de hombros porque ya lo que ha quedado del COVID si uno lo tiene, en el 99,8% de los casos es una gripe más leve que la gripe común de influenza. De deporte vamos a hablar más la semana que viene, cuando vamos a tener un poco más de información acerca de lo que va a pasar con las eliminatorias mundialistas. Pero quería saludarlo y recordarle una sola cosa más, que a partir de la primera semana de abril vamos a hacer estos programas de un poco de menor duración, pero 3 veces por semana, los lunes, miércoles y los viernes, reitero. A partir de abril, que empieza a partir del lunes 4 de abril, vamos a hacer lunes, miércoles y viernes para complacer el pedido de muchísimos de ustedes que 2 veces por semana les parecía que era un poco. Un servicio que le damos desde aquí, desde el otro lado del mundo, para todos ustedes. Será un placer. Les habló Ezequiel Trumper.